Jeremías 8, verso 4 en adelante. Cuando una persona cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no se da la vuelta? Dios pregunta a través de su palabra. Cuando una persona cae, ¿acaso no se levanta? ¿Se queda en el suelo? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿sigue caminando por este camino o se devuelve? Entonces dice el Señor, ¿por qué esta gente continúa? ¿Por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué esta gente, dice el Señor, continúa en su camino de mentira? En su camino de autodestrucción. ¿Por qué los habitantes de Jerusalén se rehúsan? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén se rehúsan a regresar? Se aferran a sus mentiras. Insisten en sus mentiras. Insisten en el pecado. Insisten en caminar por un camino torcido. Dios pregunta, ¿acaso cuando te equivocas no te retractas? ¿Sigues haciendo lo mismo? ¿Continúas en tu camino de autodestrucción? Dios dice, entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén se rehúsan a regresar? Se aferran a sus mentiras. Se aferran a sus mentiras. O sea que mienten a propósito. Se aferran, insisten en seguir autodestruyéndose, en seguir autodestruyendo al pueblo del Señor. Se niegan a devolverse. Se niegan a devolverse del mal camino por el cual están caminando. Se niegan de retractarse de todo lo malo que hacen. Escucho sus conversaciones, dice el Señor, y no oigo ni una sola palabra de verdad. Dios dice, escucho sus conversaciones y nada de lo que escucho es verdad, es mentira. Dios nos dice a través de su palabra que la mentira viene de Satanás. Dios nos dice claramente que todo el que miente es del diablo. Es porque sus deseos quiere hacer
Dios nos dice que Satanás ha sido homicida desde el principio y él no ha permanecido en verdad. Él no ha permanecido en verdad. Persona que miente no prospera. Por eso Dios dice, continúan en su camino de autodestrucción y de esta misma manera destruyen al pueblo. Lo llevan por el camino de la perdición. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. Hay alguien, dice el Señor, que esté apenado por haber hecho lo malo. Hay alguien que haya sentido que pecó, que se equivocó. Hay alguien que haya sentido que tiene que arrepentirse delante de Dios. Hay alguien que esté apenado, dice el Señor, por haber hecho lo malo. Hay alguien que su corazón se haya contristado por haber pecado. Hay alguien que diga, qué cosa tan terrible he hecho. No todos corren por el camino del pecado. No todos corren, dice el Señor, por el camino del pecado. O sea que no todos los hombres son iguales. Aunque muchos hombres de los que cometen estos errores quieren arrastrar al que no lo comete, Dios le aclara a través de su palabra, no todos corren por el camino del pecado. No todos los hombres pecan deliberadamente. No todos los hombres mienten a sabiendas. Dios claramente le quiere decir al hombre que tiene este comportamiento, a los hombres que tienen estos comportamientos, no todos corren por el mismo camino. No todos mienten deliberadamente. No todos pecan deliberadamente. Hay quienes tienen temor de Dios. No todos corren por el mismo camino de pecado. Es porque no todos los hombres son iguales. Hay quienes tienen la valentía de no sentir temor de mentir, de pecar. Pero hay quienes sí. Hay quienes conocen lo que es malo y no lo hacen, no lo practican. Pero hay quienes no. No todos corren por el mismo camino del pecado tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Veamos con qué Dios está comparando el pecado que se está cometiendo en su casa, en su altar y en el cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo. Dios lo compara con un caballo a la batalla. Dios lo compara con caballos veloces como gálopas. Dios compara este pecado con caballos veloces. Hasta la cigüeña, dice el Señor, que surca el cielo,
conoce el tiempo de migración. Hasta la cigüeña que migra al cielo, dice el Señor, conoce el tiempo de migración. Igual que la tórtola, la golondrina y la grulla, todas regresan en el tiempo señalado cada año. Son obedientes. Dios nos está hablando de animales obedientes. Dios está haciendo una comparación del hombre que peca deliberadamente sin temor del Señor. Dios está comparando a estos seres humanos con estos animales obedientes. Ellos llegan a su tiempo. Llegan a su tiempo. Dios dice que la golondrina y la grulla todas regresan en el tiempo señalado. Ellas regresan en el tiempo señalado. O sea que ellas son obedientes. Pero no es el caso de mi pueblo, dice el Señor. Pero no es el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. Ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Cómo pueden decir somos sabios? Porque tenemos la palabra del Señor. ¿Cómo pueden decir somos sabios? Porque tenemos la palabra. Cuando al descubrir mentiras, lo voy a volver a repetir. ¿Cómo pueden decir somos sabios? Porque tenemos la palabra del Señor. Cuando al escribir mentiras, sus maestros la han torcido. Cuando al escribir mentiras, sus maestros la han torcido. Estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad, porque han rechazado la palabra del Señor. Porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios?